Ya nosotros sabemos lo de las que son 7 días, y en este caso hoy pero vamos a ver algún cristiano en Levíticos 23, donde habla ahí de todas las fiestas y de los sacrificios que se hacían en aquel tiempo, ¿verdad? Hoy nomás voy a hablar de esta fiesta y de lo que representa también para nosotros como pueblo de Dios. Pero para algunos hablan su Biblia, Hebreos 10:1. Primero. Dice, Pablo hablando de la ley dice así, ¿ya lo tienen? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, ¿verdad? Pero aquí quiero tomar el ejemplo, dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen, no la realidad, sino sombras, Dios. Y estas sombras también Dios nos las dio, no solo a través de los sacrificios, sino a través de las fiestas. Mire lo que dice Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. O sea, vamos a partir de aquí porque ya sabemos lo que se hacía en las fiestas en Israel y los sacrificios. Nosotros ya no hacemos sacrificios porque todo lo cumplió el Señor. 2:16 dice así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, refiriéndose a las fiestas. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, nos está refiriendo que también las fiestas son sombra de lo que se hizo allá a lo que ha de venir. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que hoy, Señor, se cumplirán tantos años, Señor, que lo derramaste a tu iglesia, Señor, a tus hijos, Señor, a tu esposa amada, Señor, la cual nos has concedido estas arras de tu Espíritu, Padre. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender, Señor, la fiesta que hoy tú nos permites también recordar, Señor, recordar estas fiestas, Señor, que tú la hiciste primero en Israel y que ahora tú la cumpliste en Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Entonces vemos que Pablo está diciendo que todo aquello que se dio, estamos conscientes, ¿verdad? Y que las fiestas también fueron sombras. Entonces, mire, aquí si todas estas fiestas se han estado cumpliendo, ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Poco a poco, Pascuas, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Si fueron sombras y si Dios las hizo en el antiguo pacto, Jesucristo las tiene que cumplir, ¿sí o no? Todas. Si fueron sombras y aquellas ya se cumplieron allá, ahora Jesucristo las tiene que cumplir aquí todas. ¿Y sabe qué? Para que no se engañen, ¿verdad? Estas son fiestas de Dios. Son fiestas de Dios dadas a Israel y ahora a la iglesia. No son fiestas de los hombres. No fueron dadas por Moisés. Dios se las dio a Moisés para que las diera al pueblo, ¿entiende? No son fiestas como las fiestas católicas, que ellos hacen sus fiestas y se las dan al hombre. Son fiestas de Dios. Lo único que podemos hacer es recordarlas y tratar de entender cada una de ellas, las sombras y a la vez ahora la realidad en la cual ya lo hemos experimentado, ¿verdad? Entonces, en base a eso, vamos a ir viendo un punto muy importante. Voy a casi a decirlo, que es un nuevo entendimiento sobre la fiesta de Pentecostés. Ahorita ustedes se van a dar cuenta. Un nuevo entendimiento sobre esta fiesta de Pentecostés. Nosotros sabemos, pues el Espíritu Santo nada más, sí. Pero ahorita vamos a entender otro punto más de esta fiesta de Pentecostés. Y lo vamos a ver, entenderla como una continuidad o seguimiento
de las fiestas pasadas. La Pascua, panes sin levaduras y primicias. O sea, son promesas, son cosas que son progresivas en la salvación que Dios da. Empieza por la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés. Sí se capta eso, ¿no? Son fiestas continuas que se están, un seguimiento que tiene que ir así, paso por paso. ¿Ok? Ahorita lo vamos a entender. Cada fiesta es un paso más, un cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Es un cumplimiento primero a Israel, porque allá se las dio, las vamos a ver. Como sombras de lo que cumpliría Jesucristo a través de ellas a la iglesia. Y recuerden que la iglesia está constituida de israelitas y gentiles. Dios no ha desechado a Israel, como muchos piensan o han hecho doctrinas, no. La iglesia, ¿verdad? Somos gentiles y judíos. Entonces, sombras de lo que cumpliría Jesucristo a través de estas fiestas a la iglesia. Y es un concepto, porque ya las cumplió en Israel, en el antiguo pacto ya las cumplió. O sea, ¿cómo iba a volver a cumplir las mismas cosas que ya hizo? ¿Me explico? No, va a hacer cosas nuevas en el nuevo pacto con estas fiestas, si se entiende, ¿verdad? Y es un concepto, entendimiento, que los judíos también tienen de esta fiesta. Es un concepto que también los judíos tienen de esta fiesta. Nosotros no estamos muy enterados de las costumbres, tradiciones buenas, y que han sido dadas desde el Antiguo Testamento y aprobadas por Jesucristo. No las tradiciones de los rabinos, no. Ya que el Señor se las dio a ellos primero, se los dio a ellos primero como sombras, esta fiesta y todas las demás. Entonces, ¿cómo empezó esta fiesta? Primeramente fue la Pascua, seguida de ¿qué? Panes sin levadura. Luego, ¿qué? Las primicias, ¿verdad? Refiriéndose, ya sabemos, en el nuevo pacto, lo que cumplió Jesucristo. Y luego esta fiesta, que es lo que vamos a entender. ¿Y cómo pasó con Israel? Dice que el Señor, después de que lo saca de Egipto, pasan el mar Rojo, los lleva al monte Sinaí y ahí les da las leyes y los mandamientos. Mire el capítulo 19, nada más vamos a verlo rápido, porque ahí fue cuando ya el Señor, Éxodo, les da las leyes y desciende el Señor. Sí es importante leer esto para ver en qué momento Dios les da las leyes y los mandamientos a Israel. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Mire lo que le dijo. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, dice. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto era lo que Moisés tenía que transmitirles a ellos. Y dice que vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y mire lo que hizo el pueblo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y luego ya vemos cómo el Señor le da otras instrucciones. A lo que quiero es que nos demos cuenta en esta parte de la Escritura que Dios le estaba diciendo a Moisés que le dijera estas palabras. A Dios se iba a constituir su Dios de ellos. Él iba a ser su Dios. Hasta este momento, después de que salieron, se cumple esta promesa de Dios. Pero les dice,
si ustedes obedecen mis mandamientos y guardan, haré un pacto con ustedes. Y ellos, sin siquiera saber las cosas que Dios les dijo, dijeron, claro que sí, aceptaremos, ¿sabes? Como muchos lo han hecho en las iglesias, sin entender las cosas que Dios dice, es un pacto con el Señor. Sí, haremos, sí, cumpliremos. Eso dijeron. Inmediatamente después ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Con el becerro. Bueno, dijeron sí, aceptar todo lo que Dios les diría. Aquí representa ya, ¿sabe qué? Un compromiso. Ya les estaba hablando de un compromiso, de un pacto. Ya sabemos lo que es un pacto, un compromiso, ¿verdad? Un acuerdo, un arreglo entre Israel y Dios. Y a partir de esta declaración Israel, ahora sí se compromete con Dios, porque dijo, haremos. Ellos se comprometen con Dios de guardar su pacto, sus leyes. Y a la vez Dios se comprometía a ser su Dios, por eso les da la ley y todo lo que Dios iba a hacer a través de ellos, por ellos, ¿verdad? Se comprometía a ser su Dios, cuidar, proveer, sustentar todo lo que las promesas y aún darles la tierra prometida. ¿Ok? Ahora, aquí es donde viene el entendimiento y lo que ellos así lo consideraron, y creo que es muy claro que este contrato aquí, o este pacto quedó como un contrato matrimonial, entre Dios y su pueblo. O sea, entre esa relación que hay entre un matrimonio, así Dios se revela al pueblo de Israel para hacer ese pacto, ¿me entienden? Por eso a Israel se le llamaba también como la esposa del Señor, ¿ok? Entonces ahí se hace un pacto, un compromiso, como un contrato matrimonial, compromiso entre Dios y su pueblo. Y ellos dijeron sí, y luego ya sabemos, ¿verdad? Ahora, ellos tenían que cumplir lo que Dios les decía y Dios cumplir lo suyo. Pero mire, ¿qué vemos? Cómo a pesar de sus rebeliones, de sus pecados, Dios cumplió sus promesas. Porque ¿qué pasó? Ya vimos inmediatamente quebrantan el mandamiento de Dios y lo que hace aún el Señor, ¿verdad? Los perdona, pero cumple sus promesas, aunque no dejó sin castigo a aquellos hombres. Pero no les dio 40 años el maná. No cumplió la promesa de sustentarlos, de darles el alimento, el agua que salía, ¿verdad?, de la roca, 40 años, protección, porque los protegió en todo lugar o sea, él cumplió todos los compromisos de Dios hacia Israel, los protegió, los cuidó, porque haga de cuenta que es como, no sé si ahora todavía se diga, pero cuando uno se casaba con la mujer, con su esposa, le leían una carta, no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí le daban ciertas instrucciones, ciertas acciones que tenía usted que cumplir con la esposa y a la esposa igual, ¿verdad? Ahora no sea. Bueno, y luego el Señor cumplió con ellos y luego con la tierra prometida, porque Él les dio la tierra prometida. Pero ya sabemos que dentro de la ley había una parte, una consigna, que si no cumplían el pacto, ¿qué iba a pasar? Iba a haber juicios, iba a haber todo lo que Dios les dijo. O sea, ya estaba escrito y Dios tenía que cumplir eso. ¿Cumplió el Señor? Sí. Entonces, el Señor primero, fíjese, aquí vienen las cosas para que vayamos a entender luego cómo hace con nosotros. El Señor primero permitió que fueran esclavos en Egipto. Ya sabemos esa historia con Abraham, ¿verdad? Que le dijo, tu descendencia va a ser esclavo por 430 años. Fueron esclavos en Egipto, los de 430, y según 210 años no fueron esclavos, o sea, se la pasaron bien. Todavía les reconocían por lo que había hecho José, ¿verdad? No fueron maltratados, pero 220 años fueron esclavizados. No fueron maltratados hasta que pasó, después de esos 220 años. Si ellos, ahora póngase a pensar, porque así somos los hombres, sabemos cómo estaban de bendecidos cuando estaba José, ¿verdad? Y cómo Dios les había dado todo, los bendijo.
Si ellos no hubieran sido esclavizados, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran quedado en Egipto, no hubieran querido salir como el mundo. Muchos se sienten muy a gusto. Aquí hasta que nos damos con el Señor. Tienen que tocar fondo, tienen que caer hasta lo más bajo, como Israel tuvo que. La esclavitud fue horrible. Solamente así podemos clamar y pedir a Dios, libérame, sálvame, ayúdame. Si se hubiera estado el pueblo de Israel como estuvo con José, hombre, todavía estuvieran allá. Ya hubieran sido dueños de Egipto. Pero ¿qué pasó? Dios dijo, los voy a poner de esa situación para que clamen, para que se den cuenta que sin mí no hay vida. Y muchos así están, se sienten muy bien, ¿verdad? En su vida cómoda y placentera en el mundo. No quieren salir. Pero si son hijos de Dios, tienen que caer al fondo para clamar y pedir a Dios libertad, ¿verdad? Entonces, vemos que ellos ya sabemos la historia, cómo tuvieron que clamar al Señor, ya no aguantaban la situación. Y hasta que entonces clamaron y estuvieron en esta situación, Dios los rescató. Ahora, porque sabe otro punto muy clave, y eso aplíquelo también a nosotros. Porque el Señor no podía tener una relación con Israel como esposa, como su esposa, como hijos, con una nación esclava. ¿Cómo podría Dios tener una relación así? Mientras Israel estuviera en esclavitud, no podía tener una nación, una esposa esclava. Tenía que liberarlos primero. Y así lo hizo. Por eso fíjense cómo son las fiestas, son progresivas. Hoy entendemos un poquito más. ¿Cómo lo hizo? Primero con la Pascua. La Pascua fue la libertad, la salida de la cautividad. Aplíquelo. Bueno, ahorita lo aplicamos a nosotros. Pero primero la Pascua. ¿Sí? Y luego lo siguiente, los liberta. Pero fíjense qué pasa y que no habíamos notado esto. Que cuando ellos cruzan salen. Y luego el Señor les dice que vayan para el rumbo al mar. Y se quedaron, ¿cómo se dice? Presos entre el mar y atrás venía el faraón con todo su ejército. Dios permitió eso y abre el mar y pasan en seco. ¿Y qué pasa con faraón y su ejército? Son acabados, destruidos, muertos. Fíjense todo lo que hizo el Señor. Tenía que también acabar por la muerte de faraón, sus opresores en el Mar Rojo. Entonces ya fueron libres. Se sintieron libres porque ya había destruido a faraón y a su ejército. No nada más los había sacado a la libertad, sino había destruido a sus opresores. Fíjese, y eso fue en la fiesta de primicias, donde Jesucristo resucita. ¿Ya entendió? Ya va captando, ¿verdad? Entonces, libres y muertos sus opresores, ahora sí, los lleva al Sinaí para celebrar este pacto, por decir este contrato matrimonial, como su pueblo, su nación, para consagrarlos al Señor como su esposa, como su nación escogida. Ahora, ¿cómo nos dice? Y según todavía, no todos ya siguen practicando los matrimonios como era antes, pero ¿cómo se hacían los matrimonios antes? Aquí está el caso de José y María, ¿verdad? Según dice que se hacía un documento en el cual había un compromiso, un pacto matrimonial entre los jovencitos, podían ser desde chicos o más grandes, pero se tenía que hacer un documento con un compromiso de pacto matrimonial. Esa era la primera parte del matrimonio, esa era la primera parte. Y dice que se consideraban legalmente casados, no importa la edad que fuera. Se consideraban legalmente casados, aún sin vivir juntos. Nosotros tenemos otra cosa, pero esa era la costumbre, y no sé si sigue siendo. Después de que se hacía ese contrato entre los padres y entre ellos, ¿verdad? Ya la niña o la jovencita ya estaba comprometida, ya legalmente ya estaba casada, aunque no se habían juntado, y tenía un efecto legal. Otro acontecimiento de esta fiesta fue también muy clara, que fue el nacimiento ¿de qué? De la nación de Israel. Ahí se constituyó nación.
la nación de Israel. Fíjese la tipología con la iglesia. ¿Cuándo se constituyó la iglesia? Esta fecha. En el día de Pentecostés. Exactamente. Ahí nace, también se constituye la iglesia. Fíjese las similitudes, los prototipos de esta fiesta. Ahora vamos a ver cómo aplica Jesucristo esta fiesta a su iglesia. De hecho, ya vimos algunos puntos, ¿no? ¿Cómo la aplica? Ya vimos lo que hizo en el antiguo pacto y que ahora eran sombras. Por eso si vemos las sombras, ahora vamos a ver la realidad. Ya no como sombras, como fue con Israel, ahora con Jesucristo y su iglesia, constituida de judíos y de gentiles, ¿verdad? Primero, ¿qué nos manda el Señor en este nuevo pacto? Lo primero es aceptar a Jesucristo, a creer en Cristo. Ellos tenían que creer en el Dios de Abraham para poder ser libres y salir, ¿me entienden? Hoy nosotros tenemos que creer primeramente en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y no nada más eso, como nuestro Rey de Reyes, Señor. No nada más es nuestro Salvador y ya, es tu Rey. Y como tu Rey le debemos obediencia, respeto, ¿verdad? Y Dios no es quien nos suple, quien nos nutre, quien nos da, quien provee, quien nos cubre. Ani estaba diciendo. Y esto tiene precisamente este primer paso de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, Rey, que el que nos va a sacar de la esclavitud. Tiene relación con la Pascua, ¿no? Porque con la Pascua así sucedió en Israel. Ahora con Jesucristo, todo esto tiene relación con la Pascua. El rescate de la esclavitud. Pero sabe que ya, ¿qué clase de esclavitud, hermano? No de Faraón, no de los hombres, sino del diablo, del pecado, del diablo. Mientras no seamos libertados del pecado, seguimos bajo el efecto del demonio y del diablo, ¿verdad? Y eso lo cumple Jesucristo en nosotros. Esa es la libertad. Primero nos tiene que libertar, hermano. Nos tiene que libertar de la esclavitud en la cual... ¿Quién no estaba en esclavitud en su vida, hermano? Dígame, ¿quién no? Unos de una forma, otros de otra. Y Dios nos viene a sacar de esa esclavitud de pecado. ¿Me entienden? A una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad en contra del pecado, del mundo, para servirlo, para adorarlo, como decían. ¿Y sabe qué? ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? 3 días para que me vayas a hacer fiesta, adorar. Oiga, hermano, ¿cómo no iban a estar contentos ellos y adorarlo y alabarlo después de que los iba a librar, hermanito? Ahora, fíjese qué gozo cuando se cumple y que pasan el mar rojo y cuando echa esos demonios a ese faraón y a todo. ¿Cómo se puso María a cantar y todo el pueblo? Oiga, ¿cómo no va a estar contento el pueblo? Tus opresores. ¿Quién hizo esto por ti? Jesucristo. No le debes toda la adoración, toda la alabanza, todo el gozo de tu vida es para Él. En fin, ¿verdad? Esto es la primera parte de nuestra salvación, de la fiesta de Pascua. Si se entiende, ¿verdad? Que se cumple primero. ¿Cuál es el siguiente punto? El arrepentimiento. El arrepentimiento y el bautizo en agua como testimonio de haber aceptado a Jesucristo. Como la semana pasada, Juan 3. El arrepentimiento, porque también es parte de la salvación, arrepentirnos de la vida, ¿verdad? Y el bautizo, como dice la palabra, en agua. Y esto solamente es el bautizo en agua no nos salva. Dice que es un testimonio a haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y esto está relacionado, el bautizo en agua y la salida, está relacionado con el paso de Israel a través del Mar Rojo, donde ahora se representa por la fiesta de primicias la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Jesucristo, los 3 días después de Pascua, el Señor vence ¿a quién? A Satanás y a la muerte. ¿Sí? Nuestros opresores que nos tenían cautivos, ¿verdad? Los destruye, los vence. ¿Ok? Ahí se cumple. Entonces, ahí vemos cómo esa fiesta cumple para nosotros
la destrucción del faraón, lo que presenta Satanás, ¿y qué? Y su ejército y los demonios. Ahora nos hacen los mandados, ¿verdad? ¿Quién quiere que le haga los mandados? Pues nomás dígale y se los hace, porque es en el nombre del Señor, tiene que hacer lo que Dios le dice. Mire lo que dice 1 Corintios 10:1. Pablo aquí lo compara precisamente con esto. Así como en el antiguo pacto, en la fiesta o los 3 días después de la Pascua, en la fiesta de las primicias, el Señor